Muchas gracias por estar presentes en el lanzamiento de la Agenda de Eventos 2017 de la Fundación Federalismo y Libertad en Salta. Yo soy José Guillermo Godoy, presido la Fundación y para mí es un honor, si bien hace 3 años que de alguna manera venimos generando con el apoyo de la Fundación Naumann algunos programas en la ciudad de Salta, por primera vez estamos estructurando una agenda de eventos y programas todo el año, así que esperamos que este sea el puntapié inicial para poder generar las bases de los trabajos de la Fundación acá. Bueno, vamos a dar inicio a las jornadas. Se va a estructurar en 3 mesas paneles temáticas. Este foro, que se llama Nuevos Desafíos del Periodismo, fue creado en el año 2015, inspirado en una publicación que hizo ADEPA, cuyo codirector fue Daniel Desey, que es el actual presidente de ADEPA y que va a estar en la segunda mesa panel, que se llamó el libro Nuevos Desafíos del Periodismo. Y también sacaron otro libro que se llama Tiempos Turbulentos, sobre política y periodismo en la era del kirchnerismo. En ese momento los artículos versaban sobre ese periodo y nosotros tomamos muchas de esas temáticas para estructurarlo en un foro, ¿no? Y este foro lo traemos acá, a Salta, ahora, y vamos a presentar la primera mesa panel que se llama precisamente Tiempos Turbulentos, Medios y Política, donde vamos a contar con 3 importantes expositores. Después vamos a compartir un coffee break, donde van a poder interactuar y hacer networking, 15 minutos, y después siguen 2 mesas paneles. Daniel Desey y Agustino Fontevecchia, que serán oportunamente presentados por Juan Manuel Agüero, y vamos a cerrar la conferencia de clausura con una entrevista abierta que le hará Francisco Sotelo, del diario El Tribuno, a Marcos Aguinis, que está aquí presente también. Bueno, voy a presentar primero a Néstor Quintana, que es periodista del diario Intransigente del Norte, columnista del Tribuno, periodista y docente de la Universidad Católica, fue director de prensa de la provincia, dos veces director de Radio Nacional. Para nosotros es un orgullo que pueda estar presente y va a presentar la primera mesa panel con Silvia Mercado y Luis Rosales. Este panel va a tratar, ya se anunció, temas relacionados con política, años turbulentos y el periodismo. Vamos a hacer uso de la palabra. Primero el doctor Luis Rosales, luego Silvia Mercado. Al final, si es necesario, vamos a ver cómo se va desarrollando el programa, podemos hacer un pequeño intercambio de ideas. En primer lugar, entonces va a dar el doctor Luis Rosales, que es político por vocación, consultor y periodista de profesión. Fue electo como el diputado más joven de la provincia de Mendoza en el año 1989. 2 años después fue designado secretario de Turismo de esa provincia, cargo desde el que revolucionó la actividad que terminó proyectada como una de las principales fuentes de ingresos. En el año 2000 se desempeñó como agregado turístico argentino para los Estados Unidos y Canadá, con base en el consulado argentino. En el año 2100 fue candidato a gobernador de la provincia de Mendoza por Compromiso Federal, Partido Demócrata de Mendoza, PRO y el Partido Federal. Licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y máster por la Universidad de Boston de Estados Unidos. Es profesor de Comunicación Política en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Es socio también latinoamericano de Dick Morris, habiendo trabajado en conjunto en más de una docena de campañas presidenciales en la región. Con Morris escribió el libro El Poder, que publicó en la editorial sudamericana de Buenos Aires. Es además autor del libro Otra Oportunidad, la Argentina en un mundo multipolar. El editorial Taidea, Argentina y coautor de Francia, y después fue también, hasta fines del año 2012, presidió la Fundación Universitaria del Río de la Plata, una entidad con
más de 40 años dedicada al intercambio de líderes argentinos con el resto del mundo. Fue columnista de temas internacionales en Canal 9 de Buenos Aires. Por sus ideas políticas, fue candidato de Buenos Aires y con el canal de noticias C5N hasta que fue despedido en febrero del 2013 por sus ideas políticas. Escribe y colabora con numerosos medios gráficos y electrónicos del país y el extranjero. Tiene la palabra el doctor Luis Lozano. Hola, muchas gracias. Esta reseña la escribió mi madre seguramente, tan larga. Para mí es un gusto estar acá, en este hotel tan salteño, en esta tarde tan salteña, bajo el paraguas protector siempre de la Fundación Naumann, una fundación que hace muchísimo en el mundo entero y por lo menos en nuestro país nosotros somos testigos, por la difusión, el cuidado de las libertades en la Argentina, en el mundo entero, pero en la Argentina en particular. Yo puedo testificarlo en primera persona, cuando tuve algunos problemas que hay, yo no sabía que ese amigo tiene esa parte, porque hay un amigo que es menos política. Cuando tuvimos algunos problemas en la televisión, la Naumann nos ayudó mucho, y como refugiados casi políticos nos llevaron a Alemania, nos mostraban por ahí, como para demostrar que no todo estaba tan fácil por acá. Y fue realmente muy importante eso, porque nos sentimos muy apoyados, varios que estuvimos en esa condición en ese momento. La historia circular, ahora el lunes vuelvo otra vez a la televisión, en otro lado, en América. Pero la idea, bueno, además de agradecerle a la Fundación Federalismo y Libertad, que también siempre hace mucho por esto, por la difusión y por el respeto de las libertades en la Argentina, voy a tratar de hablar bastante y bien de la Fundación Federalismo y Libertad para ver si me incluyen en el nuevo video. Pero la verdad es que el accionar de todas estas fundaciones ha sido fundamental para que durante muchos años el piloto, el fueguito, siguiera prendido, a pesar de que no había gas en la estufa. Pero el piloto estaba prendido. Y una vez que empieza a entrar gas, la llama es mucho más considerable, mucho más destacada. Pero si ese piloto no estaba prendido, por más que si entraba el gas tal vez nos asfixiábamos, nos moríamos o cualquier cosa, pero fuego no iba a haber. Ahora empieza a haber fuego, entre otras cosas, porque alguien mantuvo el piloto prendido. Y eso es realmente destacable. La verdad es que es muy complicado comenzar a hablar, podemos poner la presentación, es muy complicado comenzar a hablar con esta consigna. El mundo es un río turbulento en este momento. Un río turbulento que no sabemos bien en qué puede devenir, cómo puede evolucionar. Me voy a parar mejor. Yo diría que si esta conferencia se hubiera hecho aquí en Salta, tal vez en el mismo salón, no creo. Gómez Díez me dijo que era este hotel del 40 y algo, ¿no? Bueno, no sé en qué salón, en 1914, en el Club 20, que después fue Casa de Gobierno, probablemente ahí, acá una cuadra o algo así. Y hubiéramos intentado hacer este mismo análisis, probablemente, en el 1914, estaríamos tal vez en una circunstancia similar a la de ahora, confundidos. Porque desde hace algunos años la humanidad entró en un profundo desequilibrio, el orden mundial. Y habitualmente
el panorama geopolítico internacional tiende al equilibrio, de alguna u otra forma. O un equilibrio multipolar, cuando hay muchos poderes, como en la actualidad, cuando no hay claramente un imperio dominante, una pax, que permite más o menos controlar el mundo conocido, los grandes imperios de la antigüedad, el romano por excelencia, o en las antípodas del imperio chino, controlando enormes, vastos sectores de aquel continente. Cuando por crisis, por guerras, por revoluciones, por lo que fuere, ese orden se resquebrajaba, muchas veces la humanidad pasaba a ser dirigida por un orden multipolar como el actual. Y esos órdenes multipolares son complejos, porque pueden terminar, si no hay una conciencia colectiva de que establezca o restablezca algún tipo de equilibrios y balances, puede terminar en una situación compleja. Por eso me refería que tal vez una charla similar se podría dar en el año 14. No estoy presagiando nada tan grave, ¿no? Pero lo del 14 es válido porque había muchos poderes. Acuérdense, en aquella época el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio otomano, Inglaterra, Francia, Estados Unidos por allá, Japón incipiente por allá, China obviamente, y todo se inició por un error de cálculo. Cuando hay multipolaridad así y hay una situación a nivel internacional para nada equilibrada sino desordenada, hay que ser muy cuidadosos, todos tienen que ser muy cuidadosos. Y el drama del momento en que vivimos es que precisamente con motivo de esta convulsión, de esta crisis que se vive prácticamente a nivel planetario, en los lugares donde se eligen liderazgos, se los está eligiendo respondiendo a esa crisis. Y los liderazgos que se eligen probablemente no son los más adecuados para evitar estos errores de cálculo. En los países que conforman los multipolos estos, donde se concentra el poder mundial, en prácticamente todos están siendo designados por los procedimientos que cada sociedad elige. En algunos casos son democráticos, en otros pseudo-democráticos, en otros absolutamente no democráticos, pero el resultado final es Xi Jinping nacionalista, el premier japonés nacionalista, el premier turco nacionalista, la Merkel se salva, los ingleses tomando decisiones nacionalistas, los franceses veremos, Estados Unidos. Entonces, hay alguna luz, por lo menos amarilla o anaranjada en este tema. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cuento esto porque si no entendemos este plano, que es tal vez el más trascendente, donde todos nos movemos y todas nuestras actividades confluyen, es un poco difícil entender lo que voy a pasar ahora rápidamente a tratar de decirles. Bueno, ¿cómo se pasaba? Ahí está, bueno. Bueno, esto es técnicamente un planifero que ha eliminado por alguna razón a la Argentina. No tiene... Originalmente estaba la Argentina que se hizo. Pero era para contarles, se los conté sin planiferio. Entonces, vamos a hacer un pequeño y rápido, ya lo estuve conversando, en este plano, en el plano de la geopolítica, en el plano de las relaciones internacionales, en el plano de donde se mueven los países, los liderazgos, hay volatilidad, hay poca precisión, está convulsionado, no se sabe bien a dónde vamos a ir. Tenía razón Huntington con el choque de civilizaciones, el problema es de religiones, y si uno analiza parcialmente la realidad puede ser, porque claramente el enfrentamiento, el enemigo de la civilización ahora es el fundamentalismo religioso de algunas de las religiones monoteístas del Islam. Entonces podría ser, son musulmanes versus cristianos, y uno podría quedarse ahí. Ya entendí, el problema es ese. Pero vamos a otro plano, el plano comercial. Ahí se entrecruzan, se mezclan,
puede ser lo comercial el problema. Entonces claramente es el libre comercio, que ahora paradójicamente lo encabeza el abanderado del libre comercio, es el comunismo chino. Increíble, en este mundo el comunismo chino es el abanderado del libre comercio a nivel mundial, versus el proteccionista Estados Unidos. Está raro, pero uno dice, bueno, entendí, es libre comercio versus antiglobalización. Ok, otro plano, y ahí hay una lógica. No, pero puede ser el tema militar, es claramente el tema militar. Entonces ahí surge Rusia versus Estados Unidos y en el plano militar por Ucrania o las potencias regionales. Entendí, entonces el plano militar, otro plano que está controvertido. Y así vamos superponiendo planos, y la verdad que para los analistas es extremadamente difícil poder predecir hacia dónde está esto. Y lo lamentable, por eso el 14, que si uno analiza, hay muchos especialistas un poco agoreros que te dicen, si uno analiza situaciones similares en el pasado, generalmente la humanidad resolvía por un camino complejo. Por algún lado se encendía un fósforo y si había vagos explosivos, eso estallaba. ¿Cómo? Vaya a saber. Tal vez no, tal vez sí, esperemos que no. Digamos, un poco más reconfortante en este tan pesimista panorama puede ser que, como siempre, la Argentina está lejos. Para lo bueno y para lo malo, a la hora de repartir dones, pero también a la hora de hacerse cargo de los errores de la humanidad. Tal vez eso nos proteja un poco, ojalá. Pero entonces vamos al otro plano, vamos al otro tema. El tema concreto, y ahí llegamos ya al tema, y con esto cerramos un poco. En este contexto, paralelamente se va dando otra confusión enorme, otra puesta en tela de juicio, otra situación de puesta de tela en juicio de todos los valores preexistentes, en los temas de la comunicación, de lo que entendemos como prensa libre, de lo que entendemos como el sistema que se había establecido, que por lo menos por los últimos 100 años más o menos se estableció y se consolidó, de medios, audiencias, iba evolucionando la tecnología, pero el sistema era más o menos parecido. Alguien, o muchos, o el destino, pateó el tablero. Apareció esto que tenemos acá, en el bolsillo, no una billetera, sino un teléfono, hipercomunicados todos, y se puso en tela de juicio la intermediación nuestra. Somos casi dinosaurios en vías de extinción, dicen algunos. Estamos tratando de ya cayó el meteorito, se nubló con cenizas la atmósfera terrestre y nosotros estamos tratando de respirar para que no nos reemplacen los pequeños mamíferos. Somos grandotes, importantes, empresas periodísticas gigantes, todas en crisis, o todas convulsionadas, todas. ¿Por qué? El señor Trump llegó al poder precisamente aprovechando estas brechas. Hoy hablábamos en el almuerzo los desfiladeros en la cordillera de los Andes, los pasos, parece que es y ahí aparece un caminito y uno empieza a seguir y llega al otro lado. ¿Y cuál es el principal impacto de esta crisis? Que está en crisis el concepto de verdad y mentira en el mundo. Se habla de la posverdad, hay mucho escrito al respecto, pero rápidamente para sintetizar y que se pueda entender qué es verdad y qué es mentira, quién dice la verdad, quién dice la mentira, por dónde se dice la verdad. Lo leí en Facebook, dice alguien por ahí. ¿Y qué es eso? ¿Quién lo escribió en Facebook? ¿Qué leíste en Facebook? Ahora tiene casi eso para un ciudadano, un ser humano
de a pie, normal, tiene casi el mismo valor que lo que escribe Jorge Fontevecchia en Perfil, con la responsabilidad y el manual de ética periodística al lado, y con oficinas con luces prendidas, que consume, que tiene periodistas, que le pagan cargas sociales. Lo leí en Facebook. Casi igual. Bueno, a partir de ahí hay una absoluta y total revolución. Tal vez, ya seguramente no existía ni este hotel ni el Club 20, en una discusión similar, si es que se discutía en esa época, seguramente sí, pero no me lo imagino mucho, en las épocas en que Gutenberg inventaba algo y la Biblia la podía tener cualquiera y entraba en crisis el cristianismo, estábamos en un momento parecido. Se acaba todo el orden, el Papa ya no es más. Ahora en la esquina hay un señor que dice que yo interpreto mejor, acá lo tengo, mira. Se parece bastante, casas más, casas menos. Hay una crisis claramente de representatividad, de intermediación, que se da en todos los órdenes. En el orden político, todos queremos ser ahora diputados virtuales. Podemos decir que sí, que no. ¿Para qué necesitamos esos señores que gastan tanta plata, que tienen choferes, y no sabemos bien quiénes son, que están ahí en el Congreso? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos a los periodistas? Si yo mando un tweet, lo leen no sé cuánto, y la gente más popular ahora, mucho más popular que nosotros, los periodistas, son los chicos blogueros, que hacen 2, 3 caras, 10 millones de seguidores, impacto mundial, plata de publicidad, listo. Con un teléfono en su casa, llenando la 9 de julio cuando paran en el Hotel Panamericano, lo hemos visto. Increíble. Entonces, la verdad que, bueno, la gran pregunta es si este desorden es permanente o es una transición hacia un nuevo orden. Estamos en el medio de 2 grandes desórdenes, por lo menos desde este punto de lo que tenemos que tratar en esta tarde. Un gran desorden en los órdenes supermacro del tablero del poder internacional, que necesariamente repercute en todos los planos, y un gran desorden en el otro tablero de cómo estaba establecida, cómo los humanos habíamos establecido que nos íbamos a informar, comunicar, que nos íbamos a enterar de lo que pasaba en otra parte, de lo que le pasaba al otro. En ese medio de los desórdenes es muy poco lo que se puede aportar, simplemente hacer esta reflexión que espero realmente no haya sido tan pesimista. Muchas gracias. Es periodista, escritora y docente universitaria argentina. Su carrera en el mundo de los medios empezó como jefa de prensa de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980. Trabajó en los diarios Tiempo Argentino y Página 12. En Argentina, televisora Color, ATC. De vieja que era. Soy. De vieja que soy. Se llamaba ATC. Y ahora se llama Canal 7. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no he dicho nada. Era una de las chicas que estaban en un programa de Bastilla. Acá lo cuento así. En Radio Continental colaboró en distintos medios como Cara y Careta y El Periodista, entre otros. Desarrolló una amplia carrera como consultor en comunicación, tanto en el ámbito público como privado. Fue directora de prensa de Felipe Solá cuando fue secretario de Agricultura, no hace mucho, vocera de Jorge Remes Lenikov cuando fue ministro de Economía y de Inés González García cuando fue ministro de Salud, y además asesora de Eduardo Amadeo cuando fue embajador argentino en los Estados Unidos. Asimismo, estuvo a cargo de la Dirección de Publicidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando Jorge Temerman fue jefe de gobierno de la misma. Volvió al periodismo en el año 2009 y desde 2013 trabaja en el portal de Noticias Info. Sí.
Bueno, Néstor, te agradezco muchísimo. Voy a pararme también para hablar con la gente que está allá. Mi gran alegría es verlo a Néstor, que el año pasado lo conocí aquí en una charla que justamente me invitó a la Universidad Católica de Salta, en otro momento de la Argentina. Este es un tiempo turbulento, pero cuando hacen las encuestas soy de las que tienen esperanza en lo que viene. Yo le agradezco a muchos siempre cuando arranco a Néstor Kirchner, porque si no hubiera sido por él no hubiera vuelto al periodismo. Y bueno, y aquí le agradezco también mucho a Daniel Desein, que hizo un trabajo muy importante. Yo colaboré también en esa revista Tiempos Turbulentos. Bueno, y ni que decir a la familia Fontevecchia, que ha sido un gran bastión en la defensa de la libertad de expresión en estos años tan difíciles que nos tocó vivir en la Argentina. Entre tantas cosas, por supuesto le quiero agradecer muchísimo a José Guillermo Godoy, a la Fundación Federalismo y Libertad, y le quiero agradecer mucho también a la Fundación Naumann, porque realmente es muy cierto esto que dice Luis. En estos años difíciles, bueno, hubo gente que siguió apostando a la libertad en la Argentina y, bueno, creo que estamos acá vivos, con problemas, gracias a eso todavía creemos en que es posible construir democracia en libertad. Lo que ha pasado, me parece, en estos últimos años es que, se inició una nueva etapa civilizatoria, donde obviamente Internet está en la clave de este meollo. Esto ha obligado a repensar todas las estructuras tradicionales. Por ejemplo, la estructura del periodismo, obviamente. El otro día yo estaba justamente el sábado pasado en una reunión interna de Infobae, donde trabajo, y la apertura de esa charla fue muy interesante, la dio, yo no entendí mucho, les quiero decir, la dio el gerente de tecnología de Infobae, y la verdad estaban presentando junto a todo un equipo nuevo, estaban presentando un desarrollo tecnológico que están haciendo, y yo la verdad no entendía de qué estaban hablando, me costaba porque hablaban con unos códigos, la verdad, Daniela Dar trataba de explicar más o menos. Entonces yo en un momento digo, claro, lo que se está desarrollando acá este equipo es que está desarrollando periodismo para los que no leen medios. Y le digo, lo entendí claro, me empiezan a decir, efectivamente. Le digo, bueno, yo pude llegar a esta conclusión porque yo hablo mucho con un señor que se llama Guillermo Riera, que es el subsecretario de Vinculación Ciudadana, que es el máximo experto en medios digitales de la Argentina, que tiene despacho en Casa Rosada, se ve desde su despacho, tiene uno de los mejores despachos del segundo piso, o sea, fuera del área presidencial en Casa Rosada. Tiene un equipo de 500 personas trabajando con él. Fue el que hizo la campaña presidencial en el 2015 y es el que ahora toma licencia a partir del 31 de marzo para instalarse, como ellos dicen, embarcarse. Creo que van a tomar otros lugares más, que es el local del PRO, a desarrollar la campaña electoral del 2017. ¿Por qué les cuento esto? Les voy a dar un título, te pido, Néstor, que cuando veas que me estoy pasando mucho tiempo me avises, porque a veces me doy manija y no me doy cuenta. Les doy un título que es muy difícil de escribir y que se entienda en una nota, pero me parece que hablando por ahí se va a entender mejor. Les paso la noticia. Ha nacido en la Argentina una nueva maquinaria electoral. Es una maquinaria electoral del siglo XXI, poderosísima, invencible. ¿Qué tiene esta maquinaria electoral? No es que hacen redes sociales o tienen trolls no, es una maquinaria electoral nacida, primero, de una
vanguardia que un día decidió hacer un partido para ganar elecciones. Lo curioso de esta vanguardia política, que creció bajo el radar, que creció, se desarrolló siempre bajo el radar, nadie la pudo ver, es que no es de izquierda, no es populista, no es comunista, digamos, no está en contra de los medios, digamos, no quiere apropiarse de los medios de producción. Es una vanguardia, yo no sé si se van a sentir cómodos con lo que yo digo, seguramente no, porque entre tantas cosas ocultan esto, son una vanguardia del ocultamiento. Realmente a mí me impacta lo poco que conocemos esta vanguardia, lo poco que conocemos, por supuesto, Mauricio Macri y su equipo político. Es una vanguardia de derecha. Les da vergüenza decirlo, no lo dicen. Recién ahora se animaron, fue primicia de Infobae, les pido perdón, que se afiliaron a la central de partidos de derecha, conservadores, demócratas, como ellos dicen, pusieron 35.000 euros. Yo les quiero decir que Mauricio Macri no es un hombre así que anda tirando euros, es bastante medido, por no decir una cosa un poquito ofensiva. Y se asoció el PRO a esta central de partidos donde está el partido de Angela Merkel, exactamente, donde está el partido conservador inglés, donde está el partido republicano norteamericano, la más importante de todo el mundo. Por supuesto, yo no es que me dijeron, che, mirá Silvia, no me dieron la información, yo me enteré porque me enteré. Y efectivamente era así, y ustedes sabrán que, no sé si siguen las noticias, pero una semana, 15 días después pusieron un sueltito en Clarín junto con otra cosa de la socialdemocracia, porque la verdad es que ocultan que son una vanguardia de derecho, de centro derecha, que está a favor de la libertad, del capitalismo, de las instituciones de la República, porque entre tantas cosas, esta vanguardia, entre tantas cosas, tiene una lectura muy precisa de la Argentina. No quieren ver a la Argentina como les gustaría que sea. Ven a la Argentina tal cual es, con todos los problemas que tiene la Argentina, que no los vamos a explicar acá porque lo sabemos todos porque aquí vivimos. Esta vanguardia, desde el 2005, perdieron en el 2003. Perdió Mauricio Macri frente a Aníbal Ibarra en la segunda vuelta electoral en el 2003. Cambió el equipo de comunicación, Marcos Peña ya estaba trabajando ahí. Desde el 2005, por supuesto, toda la gente creía que se iban a ir de la política, no se fueron de la política, nunca más perdieron una elección. ¿Por qué? Porque tienen un método. El método se ha sofisticado durante todos estos años y es un método político del siglo XXI, que yo resumo en política para los que no hacen política. Si uno le pregunta a Guillermo Riera, que por supuesto nadie le conoce la cara, nadie sabe la historia política, que yo sí, nadie sabe lo que piensa de la sociedad, nadie sabe lo que piensa y que además por supuesto hizo su carrera, después él hizo política, arrancó haciendo política en la UCD. Esto es otra cosa que no se sabe del PRO. La enorme mayoría, no diría la enorme, hay muchísima gente en el PRO que viene de la UCD, muchísima gente, nadie lo sabe, muchísima gente. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que se hace el peronista, pero la verdad es de la UCD. Después se hizo peronista cuando la UCD implosionó. Pero quiero ir al punto. A Guillermo Riera y esta maquinaria electoral que se fue desarrollando, como les digo, con el tiempo, se fue perfeccionando. Guillermo Riera, esto les quería decir, digamos, hizo una carrera después de dejar la política en el mundo privado como experto
en medios digitales, es una persona de un talento, lo vienen a buscar de todas partes del mundo, incluido los Estados Unidos. Él, por supuesto, no da notas. ¿Qué es lo que tiene esta maquinaria electoral? Primero, que es eficiente. Ha ganado todas las elecciones, como les digo, desde el 2005 hasta acá. Solo perdieron la elección de Santa Fe y alguna chiquitita más, que no jugaron mucho, pero la de Santa Fe ya hasta creo que quisieron perderla. Porque la apuesta de ellos era Mauricio Macri en el 2015. Creer que esta maquinaria electoral es Durán Barba dependiente es no comprender o no tomarse el trabajo de entender de qué se trata todo esto. Porque algunas cosas que ha propuesto Durán Barba las siguieron y otras no. Redondeo. Voy a esto, a que en este mundo turbulento, que realmente no sabemos hacia dónde vamos, donde los medios no saben a dónde van, donde cualquier estructura tradicional no sabe a dónde va, donde la justicia no sabe a dónde va, donde la enorme mayoría no sé, la iglesia a veces no sabe a dónde va, donde nada que sea tradicional no sabe a dónde va, incluso la política no sabe a dónde va. Mi impresión, esto no quiere decir que sean infalibles desde el punto de vista de la gestión, pero más que mi impresión, mi conclusión es que ha nacido una maquinaria electoral en la Argentina que es imbatible en términos electorales, porque a lo digital le ha sumado la movilización. Hay dos personas muy importantes, que es el jefe de movilización de Cambiemos, del PRO, y el jefe de medios digitales de PRO, de Cambiemos, que trabajan juntos, y así como Steve Jobs tuvo un sueño, o Bill Gates, una computadora por casa, esta gente tiene otro sueño, y es un voluntario por manzana. No quiero decir nada más, ni siquiera estoy demasiado segura de que estoy tan de acuerdo con que esto sea muy bueno. Lo que sí busco llamar la atención acerca de que así como hay nuevas formas de hacer periodismo, muchas veces nosotros los viejos periodistas no la terminamos de entender, también hay nuevas formas de hacer política, y estoy segura de que no se resuelve, digamos, no se entiende esta manera de construcción, de movilizar política, simplemente haciendo un poquito de redes sociales 3 o 4 meses antes de una elección. Aquí hay altísimo nivel de conocimiento digital y social, también social. Gracias. Cultura y Sociedad, que fue creado por el doctor Alfredo Puig, cuando era rector de la Universidad Católica de Salta. El doctor Puig en este momento nos acompaña. Yo consulté con la gente del instituto para ver si me autorizaban a comentarles a ustedes brevemente un proyecto que estamos llevando a cabo desde hace varios años y que trata de encontrar los factores o las columnas vertebrales de la política, de la economía, de la cultura, que son de lo que se sustenta la identidad de los salteños. Se avanzó mucho en el tema y lo estamos trabajando. Entonces voy a ir un poco al grano del enfoque que nosotros, desde el punto de vista periodístico, porque era un trabajo multisectorial, hay gente de la carrera de psicología social, historia, ciencias políticas. Lo que yo quiero decir, entonces, desde el punto de vista periodístico, nosotros enfocamos algo que tiene una cierta originalidad. Es decir, hemos dejado de lado ya lo clásico de la investigación
y encaramos algo que lleva como título Salta desde la galaxia Gutenberg hasta Telépolis. Ya les voy a aclarar por qué ese título. Hablando de Gutenberg, entonces hablamos de la imprenta. Se refiere a la imprenta, cuando se habla de la galaxia Gutenberg, un nombre que acuñó un gran profeta, digamos, de la comunicación canadiense que se llamó Marshall McLuhan. Ustedes lo deben haber sentido hablar algunas veces porque también acuñó dos frases que siempre están en boca de la gente que está en el periodismo, en el mundo de las comunicaciones, que son la aldea global, ¿eh? Y el medio es el mensaje. ¿Sí? Ese McLuhan, galaxia Gutenberg. La otra, el otro extremo, digamos, del avance, es cuando hablamos de Telépolis. Telépolis es un término que acuña un gran pensador, filósofo, sociólogo español, Javier Echeverría. Telépolis es la ciudad virtual que estamos viviendo, la ciudad de Internet. ¿No? ¿Está claro? Entonces, el trabajo nuestro va desde la imprenta hasta Internet, hasta nuestros días. Y cuando hablamos de la imprenta, lógicamente lo único que tenemos que hacer rápidamente es que la primera imprenta que vino a la Argentina estuvo en Córdoba, de Córdoba pasó después a Buenos Aires, se imprimieron en esa imprenta los primeros periódicos de la época de la colonia, entre ellos el Telégrafo Mercantil, que estaba a cargo de un español de apellido Cabello y Mesa, luego el Semanario de Agricultura, que estaba a cargo de un criollo, Hipólito Vieite, un gran patriota, una figura muy importante también en la historia argentina, y el tercero, por decir así rápidamente, estaba el Correo de Comercio, que estaba dirigido por alguien que fue un gran periodista, un señor periodista, un hombre que se publicó mucho por el periodismo, por la economía, por el derecho, por una serie de cosas, que fue el doctor Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano, ¿no? Esa imprenta hizo todos esos trabajos, después siguió haciendo publicaciones muy importantes de diarios, y llegó a imprimir inclusive un diario que lo dirigió un salteño, que era Antonio de Castro, que creo que era un diario que se refería a la política internacional. Pero después se cerró la imprenta y en el año 24 esa imprenta vino a Salta. El gobierno de Arenales compró la imprenta y la imprenta vino a Salta. Y está hoy en Cafayate. Eso es lo que suelen decir siempre con mucho fervor algunos historiadores que reconocen que en Salta tenemos una joya del periodismo, de la historia del periodismo. Esa imprenta. Imprenta atacaron en 1824, desde Córdoba, un viaje a Sarosol, en carretas cargadas del material de imprenta, llevó varios días, y al frente de la imprenta venía un joven de 18, 19 años, que había viajado por algunos lugares del mundo, inquieto, que conocía el trabajo de imprentero y que le enseñó a alguna gente. Como era joven, le gustaba la broma, propio de su estado de ánimo siempre que era jocoso, decidió, con el mismo diario que se hacía en Salta, que era la revista mensual, que fue el primer diario que salió, así se llamaba, hacer algunos chistes sobre algunas personas de Salta que le molestaron al gobernador, que era el general Arenal, un militar austero, un hombre de una vida muy proba, que inclusive había recibido muchas heridas durante las campañas que hizo con San Martín, y que decían de apodo la Chaue Arenal, cuya estatua está en la plaza 9 de julio. Ese era Arenal. Arenal le dice al hijo José, que estaba frente a la imprenta, mira, dice, este chico sacado, ya me tiene loco, dice, con los amigos me hace promedio, se va como ya había llegado, como era un chico travieso, se va ya más formado, y nace el poeta que hizo alguna poesía en la imprenta, y nace también el soldado, porque él se va con las tropas del Banco Paz. Miren ustedes, el jefe que tenía, ¿no? Ese primer imprentero, un gran poeta argentino, el poeta gauchesco, Hilario Ascazú, que estuvo en Salta. Le cuento esto porque hacia la historia de nuestro periodismo, y como hablamos del federalismo, de la libertad, qué mejor que recordar en el federalismo a las figuras que dieron impulso a ideas que después se fueron plasmando por la prensa, la radio, la televisión, hasta nuestros días. Pedimos un salto del trabajo que nosotros estamos siguiendo.
Esa galaxia Gutenberg tiene como ícono la imprenta. Bueno, ya está la imprenta en Salta instalada, después en esa imprenta se publican otros diarios, hasta que llega la invasión de Felipe Varela a Salta en la década de 1860, se resiste la invasión de Varela a balazo y se quedan sin municiones. Entonces, ¿qué dice el gobernador? Usen como municiones los plomos de la imprenta. Con la imprenta ahí, después de eso, quedó ya inútil. Pero pasaron los años, vino un señor Chavarría de Cafayate, compró la imprenta, fue a Buenos Aires, buscó tipos de nuevo y la puso en funcionamiento. Editó en Cafayate varios diarios, La Boca Chaquí, Animaná y una serie de nombres más. La tenía la imprenta guardada, ese señor se llamaba Valentín Tilca y la regaló ya casi a cumplir 100 años Tilca a la municipalidad de Cafayate. Esa imprenta la llevó luego, siendo director de Cultura de la provincia, Gregorio Caro, que también acá está presente, Gregorio Caro Figueroa, historiador, periodista y un gran amigo, la llevaron a la Feria del Libro y la presentaron a esa imprenta. Esa es brevemente la historia de la imprenta, el ícono de imprenta. Ahora vamos al otro, hablando de la libertad de prensa. En este trabajo de la universidad, nosotros queremos ser lo más objetivos posible y trabajar con datos que recogimos, datos concretos. No hacer ninguna interpretación, sino buscar al dato y la interpretación lógica de la persona que dijo algo, del suceso con el cual queríamos conversar. Y encontramos una figura, que indudablemente es una figura que es de reconocimiento internacional, que fue un director de un diario, fundador de un diario, que salió en Salta desde el año 1920 hasta el año 1981. Se llamó el diario El Intransigente y su director fue David Michel Torino, que por su idea estuvo preso 3 años en la cárcel de Villa La Rosa. Con David, lo que tuvimos oportunidad de conocerlo, porque yo empecé a hacer periodismo en el diario de Michel Torino, año 1956 más o menos. Era un hombre que era periodista, le gustaba mucho el diario, andaba atrás de las noticias, y a veces juntaba en la sala, en el directorio, a periodistas que nos dictaban notas o algún comentario, y a la gente que trabajaba con él en la empresa Vitivinicultura que tenía en Cafayate. Nos dictaba a los 3 o 2 cosas distintas y nunca se equivocaba, un hombre muy talentoso. Ahí eso es un arco, ¿no es cierto?, en esa figura de la libertad de prensa intransigente, 1920 dijimos, 1981. Pero ¿qué ocurre? Michel Torino está preso desde el 49 al 55, 1949-1955. Antes le da la libertad en el año 1943, dos ministros de la Corte de Justicia, que por darle la libertad luego fueron sometidos a juicios políticos y echados de la justicia. Hecho concreto. Esa figura del intransigente, digamos, tiene su importancia porque representa toda una época. Sigamos un poco. Michel Torino, clausura en el diario, por cierto, que lo mete preso en el 49, lo vuelve a sacar en el 55. En 1955 vuelve a ser el intransigente y Michel Torino dura 5 años más porque fallece en 1960. Pero en el año 1949 había 3 diarios. Estaba el Intransigente y estaba La Provincia, que era un diario conservador, y el otro diario Norte, que era un diario del amigo o seguidor del gobernador de ese entonces, que era el doctor Lucio Cornejo Linares. Un diario peronista, pero con origen radical, por eso se decía la voz radical, ¿no?, que son los radicales que fueron muy con los peronistas. Esos eran 3 diarios. El primer diario que molestaba mucho porque era muy crítico del gobierno era La Provincia, el diario conservador, indudablemente por falta ya de recursos y de fondos vende sus máquinas y la compra un grupo de personas del partido gobernante, que era el Partido Justicialista. Y pone también el diario del Partido Justicialista. Ese diario sale hasta 1955 que lo clausura el gobierno de la Revolución Libertadora al tribuno y lo pone en venta. Lo compra un grupo de salteños que venían del radicalismo, pero que ya estaba en la división del radicalismo intransigente, que lo acompaña al doctor Arturo Frondizi, y ese grupo lo integraba
Bernardino Viela, Jorge Raúl de Cavi y Roberto Romero. La elección que se hace en el 58 la gana en Salta el partido de Viela, la Unión Cívica Radical Intransigente, y es gobernador Bernardino Viela, por lo cual abandona sus funciones de diario. De Cavi queda director 2 años y se va, porque estaba directamente, digamos, en la función pública. Y queda al frente Roberto Romero, pero muy joven, 30 y pico de años, una figura que luego tiene una gran proyección de la vida política en Salta, y que se da con este diario que tenía que enfrentarlo al otro diario que ya venía con un prestigio, como el diario El Intransigente, y levantar este tribuno que prácticamente tenía máquinas obsoletas y una serie de deficiencias. Se pone a trabajar con impulso, compra máquinas nuevas y empieza a abrirse otra etapa ya en la década, digamos, que empieza, podríamos decir la década del 60, 1960, pero lo que vemos, digamos, es la década, no es década, son 15 años que lo tomamos nosotros, donde va el gobierno de Viela, hasta el último gobierno militar y la asunción del gobernador Miguel Ramón, ¿no? 15 años. Primero dato que nos llama la atención, que en esos 15 años gobernaron las provincias como comisionados, gobernadores, delegados del Poder Ejecutivo, interventor, 16 personas, inestabilidad total, ¿no es cierto? El grupo gobernante, porque no llegaron el gobernador por año. Había 3, sí, como no. Había un gobernador por año, entonces decía cómo viene. Ahí que ocurre. Nosotros tomamos ahí, para redondear este caso, lo primero, la figura de la libertad de prensa, la aparición ya del tribuno, ¿no es cierto?, con la conducción de Romero, ¿no es cierto?, el intransigente que se quedó sin director y después hizo muchos esfuerzos por dar salir a flote, y recién logra un director que lo toma como empresa en la década del 70, que es Miguel Ángel Martínez Araya. Ese tema, digamos, de la galaxia que hemos tomado nosotros, de la galaxia Gutenberg, ¿no es cierto?, para nosotros se agota la década del 60 ya, porque empieza a surgir lo que se llama la galaxia Marconi, que es con fuerza, la radio, que la venía empujando, aflora con mucha fuerza, y también aparece la televisión. Y la década del 60, esto le digo para todos los salteños, afuera también, que han venido a acompañarnos, es importante, porque no solo ocurre esto, sino que aparecen las 2 universidades, ¿no?, aparecen los barrios, aparecen las nuevas construcciones, aparecen los empresarios, la nueva burguesía en la vida política de Salta. Esa es la primera etapa. Oportunamente ya vamos a ver la forma de llegar a comentar con todos ustedes las otras etapas. Por eso, muchas gracias por la atención que me han dado.